Buenos días, estudiantes de tercer año. Siguiendo con la clase del día de hoy, vamos a empezar a hablar o a retroalimentar lo que vimos la sesión pasada. Y en este caso era la sesión pasada, trataba la sesión de la importancia de satisfacer las necesidades humanas empleando bienes y servicios. ¿Qué era la necesidad? La necesidad no era más que una sensación desagradable que experimentaban los seres humanos y que esa sensación desagradable debería de ser satisfecha de manera inmediata. Veíamos que dentro de las necesidades había un proceso para poder llegar a satisfacer esta necesidad, y consistía en 4 pasos. El primero, la misma necesidad. El segundo paso era el deseo. El tercer paso era el esfuerzo. Y el cuarto paso era la misma satisfacción de la necesidad. Luego veíamos la diferencia que había entre necesidad y deseo. Para algunos, ambos conceptos tenían el mismo significado, pero no necesariamente es eso. Porque mientras el deseo es de carácter psicológico, la necesidad es de carácter fisiológica y también psicológica. Luego veíamos que las necesidades presentaban una serie de características. Entre ellas estaban las ilimitadas en número, las limitadas en capacidad, las concurrentes y selectivas, las que son complementarias, las que son sustitutas, las que tienden a fijarse y, por último, las que varían en intensidad. Luego las necesidades se clasificaban en tres grandes clases. Una según la naturaleza, la cual se clasificaba en ser necesidades materiales e inmateriales. Según el tiempo, estas podían ser presentes o futuras. Según sus características, aquí encontramos a las necesidades primarias, vitales o biológicas, que eran de alguna manera aquellas necesidades que si no eran satisfechas ponían en peligro la vida y la salud de las personas. En cambio, las necesidades secundarias o generales eran aquellas cuya satisfacción no era urgente ni indispensable ni ponía en peligro la vida de una persona. Y por último teníamos las necesidades terciarias, superfluas, suntuarias o de lujo, que este tipo de necesidades de alguna manera motivaban a las personas de alguna manera a la vanidad. Luego que hemos visto en qué consiste la necesidad, vamos a ver qué es lo que emplean para poder satisfacerla. Y una de ellas eran los bienes. Los bienes no eran más que los medios, las cosas u objetos que de alguna manera te permitían satisfacer una necesidad. ¿Qué requisitos cumplían de alguna manera los bienes o deberían de cumplir los bienes? Es que deberían de servir para satisfacer las necesidades del individuo, deberían de ser accesibles y alcanzables al individuo y por último deberían de ser útiles. Entre las clases de bienes tenemos según su obtención y aquí dentro están los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres no eran más que gratuitos y de alguna manera se obtenían en abundancia, mientras que los bienes económicos eran aquellos que formaban parte de un proceso de producción y realmente necesitaban un esfuerzo para poder obtenerlo. Luego se clasificaban los bienes por su duración. Aquí encontrábamos los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Luego por su aspecto legal, encontrábamos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Luego encontrábamos que los bienes se clasificaban según su producción y aquí vamos a encontrar a los bienes de capital, a los bienes finales y a los bienes intermedios. Luego veíamos los bienes que se clasificaban según su naturaleza. Aquí encontrábamos a los bienes materiales e inmateriales. Y por último había otra clase de bienes a los cuales se les llamó los bienes conexos. Y estos bienes conexos de alguna manera se dividían en bienes complementarios, bienes sustitutos, bienes inferiores, bienes normales y por último bienes giffen. Entonces, eso era lo que correspondía a la clasificación de los bienes. Ahora pasemos a los servicios. Los servicios forman parte de poder satisfacer una necesidad del individuo.
pero este tipo de actividad son realizadas también por otros individuos. ¿Qué característica debían tener los servicios? En primer lugar, que su consumo debería de ser en el acto, que eran inmateriales, se caracterizaban por ser inmateriales y se caracterizaban porque se presentaba a través de la utilización de bienes. Clasificación de los servicios. ¿Cómo se clasificaban los servicios? De acuerdo a quién organizaba el servicio y de acuerdo a quiénes beneficiaban. Dentro de quién organizaba el servicio teníamos a los servicios públicos, a los servicios privados. Mientras que quienes beneficiaba teníamos a los servicios individuales y a los servicios colectivos. Entonces hemos dado una pequeña retroalimentación de lo que era el tema de las necesidades humanas y de los bienes y servicios. Ahora vamos a pasar a esta sesión de aprendizaje que le he denominado Procesos Económicos parte 1. En la parte 1 vamos a ver dos factores productivos clásicos, la naturaleza y el trabajo, que están dentro de la primera fase del proceso económico, que es la producción. ¿Qué entendemos por proceso económico? El proceso económico es un conjunto de actividades económicas que el hombre realiza y desarrolla con el objetivo de poder satisfacer sus propias necesidades. Este proceso económico va a constar de una serie de fases. La primera fase es la producción, luego le sigue la circulación, luego la distribución, luego el consumo y por último la inversión, ¿sí? La inversión viene a ser de alguna manera lo que engloba todas estas cuatro fases, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del proceso productivo de la producción, nos estamos centrando en las empresas. Y las empresas son aquellas encargadas de la producción de bienes y servicios. Y para lograr esta producción de bienes y servicios, ¿qué van a utilizar? Los factores productivos, como la naturaleza, el trabajo y el capital. Cuando hablamos del proceso de la circulación, nos estamos refiriendo de alguna manera al mercado. Luego que las empresas han producido estos bienes y servicios, estos bienes son transportados al mercado, donde es el mercado el ofertante de estos bienes y servicios, y como habíamos visto en capítulos anteriores, es en el mercado donde interactúan tanto las unidades consumidoras o familias o las unidades productoras y la empresa. Es decir, el mercado es el ente donde se fija el precio, donde interactúan de alguna manera y es aquí donde llega de alguna manera los bienes. Ahora, cuando hablamos de la tercera fase del proceso económico, la distribución, no es más que de alguna manera la remuneración que nosotros de alguna manera le damos a este proceso económico, ¿no? La remuneración se dice a cada factor. Es aquí en esta tercera fase de distribución donde se remunera a cada factor. Es decir, el factor naturaleza va a recibir una remuneración de renta, ¿no? En el caso del factor trabajo, lo que va a recibir de remuneración es un salario. En el caso del factor capital, lo que se recibe es un interés. En el caso del factor moderno, que lo van a ver más adelante, que es la empresa, lo que busca una empresa siempre es su utilidad, es decir, obtener ganancias. Y el Estado también, que se dice que es un factor moderno, se podría decir que lo que busca obtener son tributos. La cuarta fase, que viene a ser el consumo, ¿no? Es decir, aquí en este consumo, las unidades consumidoras de alguna manera o las familias usan el producto, que requieren de ese producto para de alguna manera satisfacer una necesidad. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de consumo de alguna manera esté dentro de alguna manera de los parámetros de la economía, es decir,
de que no haya un exceso de consumo para que de alguna manera no se perjudique la economía. Y es decir, para que la población también tenga una capacidad de ahorrar, no necesariamente consumo. Cuando decimos de la inversión no es más que lo que ahorra de alguna manera el proceso económico para luego generar una nueva producción, ¿sí?, de bienes y servicios. De eso trata de alguna manera el proceso económico. Bueno, aquí de alguna manera van a ver las fases del proceso económico, como ya les dije anteriormente: la producción, la circulación, la distribución, el consumo y por último la inversión. La fase de la producción es la primera fase del proceso económico. ¿Y de qué trata esta primera fase de producción? En esta fase se habla de poder transformar o elaborar bienes y servicios con el objetivo de satisfacer una necesidad. Para ello va a emplear materia bruta para luego transformarla en materia prima, y esta materia prima sea un insumo que por último termine en un bien final. Una vez que se ha desarrollado la producción, va a dar paso a que este tipo de producción sea trasladada a los mercados. Esta segunda fase del proceso económico se llama la circulación. Y la circulación es donde se va a dar la interrelación entre los ofertantes y los demandantes. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en esta segunda fase? Es que en esta fase se caracteriza porque aquí va a haber una fijación de precios. Aquí es donde surge el intercambio directo o indirecto de bienes y servicios, y es aquí donde de alguna manera se forman los mercados. Como dice su propio concepto, es el conjunto de operaciones mediante la cual tanto bienes que son generados, ¿no?, en centros de producción llegan a este mercado para que de alguna manera puedan satisfacer a las familias o unidades consumidoras. En esa tercera fase, que es la distribución, es una fase del proceso económico, es decir, es la tercera fase de este proceso, en la cual de alguna manera se va a retribuir a los propietarios de cada factor productivo, ¿verdad? Y cómo estos factores han contribuido a la creación de riqueza. La cuarta fase del proceso económico es el consumo. El consumo no es más que la aplicación o utilización de estos bienes y servicios para lograr satisfacer nuestra necesidad. Y por última fase del proceso económico tenemos a la inversión. La inversión no es más que el uso que se le da al capital para producir nuevos bienes y servicios, es decir, para poder comenzar un nuevo proceso. Se dice que no solo se puede realizar la inversión empleando dinero, sino también se puede generar inversiones necesariamente con el ahorro, ¿sí? Como les explicaba en las diapositivas anteriores, la producción es la primera fase del proceso económico, y la producción no era más que un proceso dinámico y permanente de creación y obtención de bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero debemos de partir de alguna manera conociendo la evolución que ha tenido la producción a lo largo de la historia. Y empezamos con la producción cerrada. ¿A qué me refería con hablar, o a qué me refiero con hablar de producción cerrada? Ese tipo de producción cerrada se va a desarrollar en la edad antigua y consistía en que cada persona elaboraba para sí misma, ¿sí?, bienes para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Es decir, esa persona elaboraba para sí misma, ¿no?, bienes que le permitan satisfacer sus propias necesidades. En cambio, la producción agremiada surge en la Edad Media y la realizaron los gremios, ¿sí? Se dice que ese tipo de producción agremiada fue de mayor volumen que la producción cerrada,
de alguna manera, y es en este tipo de producción donde se origina la división del trabajo, ¿verdad? ¿Y qué era la división del trabajo? Que Adam Smith lo plasmaba, era de que el trabajo debería de ser creativo, debería de ser de alguna manera especializado. Luego pasamos con la producción manufacturera. Este tipo de producción manufacturera se desarrolla en la edad moderna. Al igual que la producción agremiada, ese tipo de producción tenía un mayor volumen, de alguna manera, que la agremiada, y con ese tipo de producción se extendió el concepto de división del trabajo. Luego, por último, pasamos a la producción industrial. Este tipo de producción surge en esta edad contemporánea y de alguna manera la van a realizar grandes cantidades de empresas. Y es aquí donde se va a extender aún más la división del trabajo. Es decir, esta actividad productiva que va a permitir desarrollar distintas especialidades. En la fase de la producción va a emplear para obtener de alguna manera bienes y servicios una serie de factores, y a estos factores se le conocen como los factores productivos de la producción. Se podría decir que dentro de los factores productivos clásicos o los más conocidos es la naturaleza, el trabajo y el capital. Sin embargo, en la actualidad podemos decir de que a esos factores productivos clásicos como la naturaleza, el trabajo y el capital se le han adicionado otro tipo de factores productivos que se les ha denominado los factores productivos modernos. ¿Y de quién me estoy refiriendo? A la empresa, al Estado y ahorita un factor importante, la tecnología. El factor clásico del proceso productivo nos estamos refiriendo a la naturaleza. Y la naturaleza está compuesta por todos los elementos que nos rodean y en cuya elaboración no ha intervenido la mano del hombre. Ejemplos de factores productivos que conciernen a la naturaleza tenemos los ríos, los mares, los bosques, etc. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión de la naturaleza? De que la naturaleza es decisiva en la vida de los pueblos. Sin ellos no se pudieran desarrollar los pueblos. El factor productivo naturaleza consta de 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con el medio geográfico, el segundo elemento tiene que ver con las materias primas y el tercer elemento tiene que ver con la fuerza motriz. Cuando hablamos del medio geográfico, llamado también medio ambiente, nos referimos a que es el conjunto de factores geográficos dentro del cual vivimos y que ejerce una gran influencia decisiva en lo que respecta al aspecto cultural y social. Dentro de este medio geográfico se dividen dos grandes y principales elementos, el territorio y el clima. Cuando hablamos del segundo elemento de la naturaleza, nos estamos refiriendo a las materias primas. ¿Y qué son las materias primas? Son los elementos que son ofrecidos por la naturaleza y que nosotros aprovechamos para poder obtener diversos productos. Ejemplo de ello, por ejemplo, puede ser pescados, tronco de árboles, petróleo crudo, extraído, etc. En esta clasificación de materias primas tenemos a la materia bruta, a la materia prima y a los insumos. A modo de resumen, en lo que respecta a la materia bruta, son aquellos recursos de la naturaleza que de alguna manera el hombre no ha intervenido. Cuando hablamos de la materia prima, son aquellos recursos naturales que son extraídos del medio ambiente, pero aquí, a diferencia de la materia bruta, estos sí han tenido la intervención del hombre. Y por último,
los insumos son los elementos que de alguna manera permiten obtener bienes intermedios o finales. Cuando hablamos del tercer elemento, que es la fuerza motriz, nos estamos refiriendo a que este tipo de fuerza motriz se da en diferentes formas, ¿sí? Y de alguna manera, ¿cómo podemos ver que se dan en diferentes formas? Ya que estas clases motrices van a tener una serie de etapas. En la primera fuerza es la fuerza que emplea el hombre, y a eso le llamamos la fuerza física. La segunda fuerza motriz es la fuerza física de los animales. La tercera fuerza viene a ser la fuerza de la naturaleza. Ejemplo, la caída del agua, ¿sí? La acción y fuerza de los vientos. La cuarta fuerza motriz tiene que ver con esa fuerza transformadora. Es decir, un ejemplo claro tiene que ver con la energía eléctrica, la energía atómica, etc. Y por último tenemos a una fuerza motriz muy importante y nos estamos refiriendo a la fuerza espacial. Entonces, estos tres elementos de la naturaleza, de alguna manera, el medio geográfico, la materia prima y la fuerza motriz, de alguna manera van a contribuir de alguna manera a que este factor productivo naturaleza llegue a ser primordial en la producción. El segundo factor de los procesos productivos nos estamos refiriendo al trabajo. El trabajo es una actividad humana consciente, es decir, tanto física como mental, que es realizada por el hombre para producir una serie de bienes y servicios. Es decir, el trabajo viene a ser un factor activo dentro de la producción. Y decimos de que este factor trabajo es muy importante porque sin él no se podría desarrollar el proceso productivo. ¿Qué características posee el trabajo como factor productivo? Es que es muy penoso. ¿Y por qué es muy penoso? Porque demanda un esfuerzo y sacrificio, es decir, demanda una serie de privaciones, una serie de agotamiento, no solamente físico, sino también mental muchas veces. Y ese tipo de trabajo se dice que es penoso porque muchas veces el trabajador no es bien remunerado. Otra segunda característica del factor trabajo tiene que ver que implica un esfuerzo. Cuando hablamos de que implica un esfuerzo, se refiere a que va a tener un esfuerzo tanto de orden físico como mental. Como tercera característica del factor productivo trabajo, tenemos de que este tiene un fin económico. ¿Por qué? Porque todo trabajo necesita realmente que le retribuyan. ¿A través de qué? A través de un salario. Y este salario o sueldo tiene que ser justo, de alguna manera, para que el trabajador pueda de alguna manera sentirse bien con la productividad que ha tenido. Y de esa manera poder contribuir con la calidad de vida de su familia. Cuarta característica del factor productivo trabajo es que es una actividad consciente, es decir, el individuo sabe muy bien que necesita perseguir de alguna manera, obtener un trabajo de alguna manera para que de alguna manera le sea retribuido. Aquí el hombre no es un autómata. La quinta característica del factor trabajo tiene que ver mucho con la dignidad del hombre, es decir, aquí el hombre
se siente que es merecedor de la estimación y el respeto de sus demás semejantes. Y por última característica tenemos de que el trabajo es una actividad lícita, es decir, que está amparada con la ley. Los trabajadores tienen derechos y tienen beneficios, también tienen sanciones, es decir, un trabajador así como tiene derechos, ¿verdad? Y beneficios, también tiene que contribuir con una serie de obligaciones o deberes, ¿verdad? Muy bien. El factor productivo trabajo ha tenido una serie de etapas a lo largo de la historia. Y aquí vamos a ver en esta diapositiva lo que concierne a la evolución de los sistemas de trabajo. La evolución de los sistemas de trabajo se dio en 3 etapas. La primera etapa consistía en la etapa colectivista. Este tipo de etapas, aquí el trabajo se realizaba mediante un trabajo grupal o comunitario, es decir, los bienes que se conseguían se repartían equitativamente. En cambio, en la etapa esclavista, el trabajo se establecía por especialidades y jerarquía. Es aquí donde de alguna manera en esta etapa esclavista aparecen 2 tipos de modalidad. Una de ellas fue la esclavitud, que se dio mucho en lo que es la Edad Antigua, y el servilismo, que se dio en la Edad Media. Posteriormente, la tercera etapa de la división del trabajo se da en la etapa asalariada. Este tipo de etapa se da en la edad moderna o contemporánea. Aquí el trabajador recibía una compensación o salario por el esfuerzo realizado. Es decir, aquí el trabajo era una fuente de riqueza. Dentro de esta etapa vamos a encontrar 2 sistemas que se dieron. El sistema de contrato individual o libre contratación y el sistema de contrato colectivo o sindical. La división del trabajo, de alguna manera, surgió como objetivo de poder aumentar la capacidad productiva del trabajo, es decir, descomponer el trabajo que se daba o la labor de manera total en una serie de tareas coordinadas. La división del trabajo se va a presentar de 2 maneras. Una que tenía que ver con el trabajo ocupacional y la otra tenía que ver con el trabajo especializado. Cuando hablamos del trabajo ocupacional, este tipo de trabajo se le llamaba oficio. Es decir, aquí el trabajador ejercía un oficio de manera autónoma o manual, se podría decir, por su propia cuenta. Por ejemplo, podemos tener quienes realizan este trabajo ocupacional. Nos referimos a los sastres, a los albañiles, a los comerciantes o a los electricistas. Hoy en día este tipo de trabajo ocupacional se le conoce como unas profesiones técnicas, ¿no? En el caso de los sastres, de alguna manera tienen la especialidad de poder confeccionar ropa. En el caso de los albañiles, tienen esa capacidad de esa misma habilidad que ellos poseen de alguna manera para poder construir viviendas sin necesidad de poder contar con un profesional. En el caso de los comerciantes son de alguna manera los grandes empresarios por excelencia, y por último en este caso los electricistas. Ahora el trabajo especializado de alguna manera tiene que ver mucho con la concentración del esfuerzo que realiza un trabajador a una determinada actividad productiva. También se dice que este trabajo especializado se le conoce como profesión.
Cuando nos hablamos de este tipo de trabajo especializado, nos estamos refiriendo al arte de poder ejercer y enseñar una ciencia o arte. ¿Qué ventajas y desventajas tiene que se instaure la división del trabajo en una economía? Bueno, entre las ventajas es que se va a ahorrar tiempo y esfuerzo, se va a especializar el trabajador, van a mejorar el aumento en la producción de bienes y servicios en una empresa y va a disminuir los costos de una empresa. Pero, ¿cuáles serían las desventajas de que se instaure la división del trabajo en una economía? Es que el trabajo se hace monótono y tedioso para el trabajador, hay una pérdida de la autonomía y por último, aquí el trabajador un poco se puede mecanizar.